No seas malita, le voy a pedir a Yamilet. Yamilet, ¿puedes abrir tu micro? Sí, perfecto. Ok, Yamilet, no seas malita, ¿le podrías decir a los demás cuál es la indicación para el día de hoy? Y Dulce se quedó así como de ¿cuál indicación? La que les dije de... Ah, perfecto, te espero tantitito. Excelente. La que les di de cómo va a ser la sesión del día de hoy. En cuanto puedas, abres tu micro, por favor. Amilí, ¿cómo está? A ver, platíqueme. Entró un poquito más tarde, sí, ¿verdad? Ajá. O si entraste luego, luego. Alguien, es que vi que alguien entró al final o fue Alexa. Yo entré a las 11:32, Ah, creo. no Maestro, sé. fui yo No sé. la que entré un poquito tarde porque mi internet no me dejaba entrar. Estaba delatoso ese internet. Qué bárbara. Bueno, pues en lo que Dulce se recupera, les platico. Lo que tienen que hacer es un resumen de lo más importante, cuando menos media cuartilla tienen que entregar de lo que vayan escuchando, de los videos. El día de hoy nos vamos a centrar en lo siguiente. Dice aquí, el primer tema tiene que ver con cómo han cambiado y qué sentido tienen hoy los conceptos de frontera y nación. Primero hay un subtema que se llama movimientos nacionalistas. ¿Qué son esos movimientos nacionalistas que existen en el mundo? Esos movimientos nacionalistas tienen que ver con cómo todavía hoy existen países que quieren ser independientes. Por ejemplo, dice aquí, en las últimas décadas el mundo ha atestiguado la intensificación de los enfrentamientos derivados del nacionalismo en ciertas regiones históricamente conflictivas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todavía hay regiones en el mundo, por ejemplo, en donde los musulmanes quisieran juntarse con todos los musulmanes y poder conformar un espacio al que le llamen o que le determinen un nombre del país que quieren conformar. Sin embargo, se encuentran con problemas como que en ese mismo territorio están, por ponerles un ejemplo, los israelíes que son de origen judío y que tienen ideas contrarias a los musulmanes, y en donde también los judíos lo que quisieran es juntar a todos los judíos y hacer con ellos una sola nación. Entonces, por eso habla de que en el mundo se han atestiguado e intensificado los enfrentamientos derivados del nacionalismo en ciertas regiones. No en todo el mundo, pero sí hoy todavía existen países que están peleando por lograr consolidarse como naciones. Dice, no obstante, no todos los estados nacionales logran que sus habitantes se asuman como parte de un mismo grupo. Y es el caso de lo que yo les estoy platicando de musulmanes e israelíes, porque ellos no van a permitir que las ideas de los musulmanes puedan coexistir con las ideas de los judíos. Y eso es un problema importante porque lo que genera son guerras, son conflictos políticos que generan que muera gente, que se utilicen armas, que se generen movimientos violentos en estos espacios, ¿no? También aquí habla, dice que de la pertenencia étnica se da por una serie de rasgos culturales como la lengua, la historia o las costumbres en común, las administraciones coloniales, los estados imperiales y más tarde la creación de estados independientes tras las dos grandes guerras mundiales. ¿Esto qué quiere decir? Que después de las dos grandes guerras mundiales, pues estos problemas de los movimientos nacionalistas se han ido acentuando y han generado estas situaciones, ¿no? Ok, ahora de acá. Déjenme ver porque ya me pasé entonces una página.
Sí, acá está. Y esto sucedió, por ejemplo, en el caso de la Guerra de los Balcanes, que ya vimos cómo Yugoslavia quería, pues se empezó a independizar de otros espacios, en donde también había ideas musulmanas, ideas israelíes, ideas judías, perdón, y que hacen que el país o la región esté en guerra. Pero también ha habido otros movimientos como este que menciona en este párrafo, que es del grupo nacionalista ETA. Este lo han catalogado como un grupo terrorista en España. Y hay una espérame tantitito, que por ahí me distraje con Jorge, con el mensajito de Jorge. El título tiene que ver con esto, Jorge. Se llama ¿Cómo han cambiado y qué sentido tienen hoy los conceptos de frontera y nación? Y lo que tienen que hacer es un breve resumen de la explicación que yo les estoy dando, ¿sale? Y les estaba platicando de este grupo que lo han catalogado como un grupo terrorista ETA. Hay una región en España que se llama, o que son los vascos, y que ellos han querido independizarse de España. Yo les platicaba en el otro grupo, si yo les pusiera un ejemplo, es como si de pronto Chiapas se quisiera separar de la República Mexicana. Y que entonces ahí existiera un ejército como en 1994 nos sucedió, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y llegaran y quisieran a través de terrorismo a obligar al gobierno mexicano a que Chiapas se independizara. Algo similar sucedió en España con este grupo, pero lo que sucedió con este grupo terrorista es que fue muy violento y muy sangriento. Tomen nota de cómo es que se generaron estas situaciones con este grupo. Se llama la historia de ETA. ¿Listos para tomar nota? ¿La historia de qué título, profesor? ETA. Ahí está, miren. En la pantalla y en la parte de arriba. Hoy toca hablar del mayor grupo terrorista de la historia de España. Hoy toca hablar de cómo ETA tomó las armas, cómo llegó a tener un gran poder y cómo se le combatió hasta acabar con él. Para hablar de los orígenes de ETA hay que remontarse al franquismo. Durante la dictadura de Franco, el Partido Nacionalista Vasco, más conocido como PNV, estaba ilegalizado. Un grupo llamado EQI, que se dedicaba a hacer estudios sobre el conflicto vasco, y otro grupo de juventudes del PNV se juntan. Mandan los del PNV a paseo y constituyen ETA. Su nombre es un acrónimo de Euskadi Tascastasuna, traducido al castellano País Vasco y Libertad. El objetivo de ETA será llevar a cabo acciones directas. Todo esto pasa en 1958. Sin embargo, las primeras acciones violentas no llegarían hasta los 60. Algunas fuentes indican que la primera víctima de ETA pudo ser una niña de 22 meses en San Sebastián. Sin embargo, la primera acción realmente confirmada y atribuible a ETA se llevará a cabo en el 25 aniversario del golpe de Estado de 1936, cuando ETA intenta hacer descarrilar un tren en Guipúzcoa lleno de franquistas. Durante los años 60 se producen varias asambleas de ETA para comenzar a definirse como organización. En la primera se establecen las bases de la banda, que básicamente eran las siguientes: la independencia de Euskal Herria, la defensa del euskera, la defensa de la democracia y la confesionalidad del Estado. En la segunda asamblea, la organización opta por la izquierda y se define como socialista, aunque acabará siendo marxista-leninista. En la tercera asamblea, ETA adopta la lucha armada como medio para conseguir sus objetivos. En la cuarta, comienza una división interna en la organización. Hay tres corrientes ideológicas: los que dan prioridad a la lucha por la independencia de Euskal Herria, los comunistas que anteponen la lucha de clases y un tercer grupo que eran una mezcla de ambas. La quinta asamblea crea una escisión. Los comunistas formarán ETA Berri, que pronto cambiará de nombre y se dejaría de llamar ETA. Y los otros dos grupos que tenían intenciones nacionalistas vascas formaron ETA Zaharra, que finalmente se quedó con la ETA que todos conocemos. A finales de los 60, ETA comete su primer asesinato, un guardia civil llamado José Antonio Pardines, el cual fue disparado en la cabeza en un control de carretera. Sin embargo, el primer atentado premeditado fue el de Melitón Manzanas.
jefe de Guipúzcoa de la Brigada Político-Social y antiguo colaborador de la Gestapo. La presión policial y judicial dejó a la banda muy tocada a finales de los 60. En los procesos de Burgos, varios etarras fueron condenados a muerte, pero la presión internacional hizo al gobierno franquista conmutar las penas. Este hecho le dio a la banda una gran publicidad. En los principios de los 70, la banda resurge y vuelven las escisiones. Los militaristas dan el golpe más importante de la historia de ETA en 1973, asesinando al presidente del gobierno franquista, Luis Carrero Blanco, provocando una situación sin precedentes en la dictadura. El atentado de la cafetería Rolando, que deja 13 muertos, crea la escisión definitiva y se crean dos organizaciones: ETA político-militar, con aquellos partidarios de combinar la lucha armada con la política, y ETA militar, que opta directamente por la línea terrorista. ETA político-militar no sobrevivirá mucho tras la llegada de la democracia a España y abandonará la lucha armada disolviéndose a principios de los 80. ETA militar, en cambio, se beneficia de la amnistía general que da el gobierno español a presos políticos y engrosa sus filas. Los finales de los 70 y principios de los 80 son los años más duros de ETA, y es en esa época en la que más asesinatos llevan a cabo, siendo 1980 el año más mortífero. Las víctimas preferidas de ETA en esta etapa son los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. En los años 80, la banda llevó a cabo sus atentados más atroces, como el de Hipercor de Barcelona en 1985, que dejó 21 muertos. La presión de los asesinatos puso en peligro la transición española, ya que, al contrario que el gobierno, los sectores más conservadores del ejército clamaban por una intervención directa en el País Vasco. Y es una de las muchas causas que llevaron a Tejero a dar un golpe en el 23F. Por si fuera poco, ETA tenía barra libre de asilo en el País Vasco francés, donde la banda se podía mover con total impunidad. Con la llegada del Partido Socialista al poder en 1982, una nueva forma de lucha contra ETA veía la luz: la guerra sucia que practicaban los grupos antiterroristas de liberación, más conocidos como los GAL. Los GAL eran mercenarios coordinados y financiados por el propio gobierno español. Es decir, el Estado español creó un grupo terrorista propio para acabar con ETA. 27 víctimas al menos se cobrarían los GAL, aunque hay muchas muertes por esclarecer que también podrían estar relacionadas. Entre las víctimas de asesinatos, torturas y secuestros de los GAL también hay inocentes fruto de equivocaciones. En 1987, el PSOE intentó una tregua con ETA en las conversaciones de Argel, una tregua que no fructificó. Los 80 también dejaron un tremendo atentado en la casa cuartel de Zaragoza y los 90 comenzaron con otro en la casa cuartel de Vic con 10 víctimas. En 1992 la cúpula de ETA cae al completo y es reemplazada. Además, ETA adopta una nueva estrategia, la Kale Borroka: jóvenes que utilizan la guerrilla urbana para aumentar su impacto en la sociedad vasca. En 1995, ETA intenta matar sin éxito al futuro presidente del gobierno, José María Aznar. Un año después, también ETA intentará matar al rey Juan Carlos. En los años 90, el número de muertos de la banda bajó considerablemente debido a la presión policial. Sin embargo, todas las acciones de ETA estarían encaminadas a provocar un gran impacto en la sociedad. El secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara duró 532 días y causó una gran conmoción en la sociedad española. Sin embargo, la acción que supuso un antes y un después en la banda fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua. Millones de personas salieron a la calle contra la violencia de ETA, pero nada de eso sirvió para salvar la vida de Miguel Ángel Blanco. A partir de ese hecho, ETA perdió gran parte del apoyo o pasividad social que le quedaba. En 1998, ETA anunciaría una tregua que apenas duraría un año y que sirvió a la banda para reorganizarse y rearmarse. Por su parte, la izquierda abertzale, englobada en el partido de Herri Batasuna, llega a un acuerdo con el PNV para que Ibarretxe sea investido como lehendakari, lo que hace a Herri Batasuna tener que sacar un comunicado en el que renunciaba a la actividad armada. El pacto no acabaría la legislatura tras el asesinato en el 2000 del socialista Fernando Buesa y su escolta. El fin de la tregua consiguió unir a PSOE y PP para comenzar una cooperación sin precedentes contra el terrorismo, tanto a nivel legislativo como a nivel policial. Además, el 11S aumentó la presión internacional sobre ETA. Batasuna fue ilegalizado en el 2002 por sus lazos con ETA y la misma suerte correrían sus posteriores refundaciones. El 11M aumentó más la presión sobre el terrorismo y los siguientes años serían de acoso y derribo para la organización, que vio como la policía detenía a sus miembros por docenas, incluida su cúpula. En 2006, el gobierno socialista de Zapatero consigue que ETA anuncie un alto al fuego permanente, que una vez más sería roto un año después. ETA volvía a las armas con un atentado en Barajas. La lucha policial pone una marcha más y en 2008 la cúpula de ETA cae 2 veces en 3 semanas. Acorralada por las fuerzas de seguridad de España y Francia, sin apenas apoyo social y herida de muerte, ETA anuncia un nuevo alto al fuego en 2010. En 2011, ETA declaró que el alto al fuego sería permanente, general y verificable por observadores internacionales. El 20 de octubre de 2011,
ETA anuncia por fin el cese definitivo de su actividad armada. El 17 de marzo de 2017, ETA anunció su desarme definitivo de manera unilateral y sin condiciones. Finalmente, 2018 sería el final de la banda terrorista, anunciando su disolución. 60 años después, España volvía a quedar libre del terrorismo de ETA. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte, darle a like y comentar. Por supuesto. Perfecto. A ver, vamos a ver si recuperamos algo. Diego, no seas malito. ¿Qué opinas de esto de ETA? Bueno, yo creo que las acciones que llevó ETA a cabo no estaban bien, debido a que yo creo que si quieres algo tienes que ganarlo de una buena manera, no tienes que obligar a la gente con violencia o al gobierno con violencia a que te dé lo que necesitas o lo que quieres. En el caso de ETA, utilizó el terrorismo solo para llegar al fin que él quería. Y como no le daban lo que necesitaba, le terminó disolviéndose. Claro, muy bien, Diego. Creo que está muy bien resumido. ¿Alguien más? Adelante, Jorge. Bueno, yo vi que, o sea, ETA era muy agresiva y intentó descarrilar un tren, el cual creo que no pudo. Intentó matar a reyes, los cuales creo que uno sí pudo. Y pues era muy agresiva, ¿no? Lo bueno es de que ya no hay mucho terrorismo en España. Sí, al grado de que, por ejemplo, pues mataron, pues sí llegaron a matar mucha gente, no lograron, por ejemplo, consolidar el atentado contra el rey de España, pero sí muchos de muertos a raíz de este movimiento separatista. Muy bien, perfecto. Entonces, pues así las situaciones con este grupo. Y de lo que quiero que vean es precisamente que estamos hablando es de cómo estas naciones empiezan a tener estos movimientos separatistas que generan que de alguna manera los países empiezan a tener separaciones por ideas religiosas, por conflictos políticos, por conflictos sociales. Por ahí alguien me decía, maestro, es que en Colombia están matando a la gente, ¿no? También me lo dijeron aquí, creo, me parece, ¿no? ¿Quién me comentó de Colombia? Nadie me comentó de Colombia. ¿Quién tiene TikTok? A ver, levante la mano. Ah, muy bien. Yo, profesor. Perfecto. Amilí, no seas malita. ¿Has visto algo de Colombia? ¿Qué has visto? Platícame. Yo no he visto nada de Colombia. Ok, no te preocupes. Alexa, ¿has visto algo de Colombia? Pero eso es en Venezuela, ¿no? Ándale, que ese es el gran problema, que estoy hablando de un país que es diferente. No, si es Colombia, si es en Colombia. A ver, en Venezuela, ¿qué pasó, Joel? De la falta de alimentos, todo eso. Ah, eso sí sigue sucediendo. Jorge, a ver, platícame. De que creo que aumentaron el IVA y pues no alcanza para mucho. Si quieres comprar un chicle debes de pagar, creo que 15% de IVA o 10%, algo así. Y pues por eso hubo una revolución. Sí, empezaron a haber una serie de protestas, ¿no, Jorge? Y entonces el gobierno empezó a reprimir esas protestas y lo que sucedió es que empezaron a matar gente, ¿no? Y entonces, exactamente, Ángel, lo que sucede es que el gobierno, para que no respondiera ante esas protestas, lo que está haciendo es, pues, matando a la gente, ¿no? ¿Eso cuánto es? ¿Cómo, Joel? ¿Cuánto dinero es? Ah, lo que sucede es que a todos los productos los grabaron y es muy alto. Es como, de por sí la vida en Colombia es muy cara, ¿no? Y es como si aquí te pusieran el kilo de tortilla a 100 pesos, ¿no? ¿Sí me explicó? Es decir, que es una exageración
y con el resto de los productos pues ya no tenían como para dónde hacerse. Entonces, pues cuando existen este tipo de problemas, la situación es que los países empiezan a desintegrarse porque empiezan a tener problemas. Entonces, dice aquí, un ejemplo, aquí en la dirección contraria están los movimientos de integración regional que pretenden unir varias naciones con un objetivo en común. La unificación implica establecer instituciones supranacionales, es decir, que tengan capacidad de acción en todo el territorio integrado. A veces se reduce la autonomía de las naciones integradas. Algunos de estos movimientos se basan en la violencia y la imposición, otros en la cooperación. Un ejemplo son las naciones del grupo conocido como Estado Islámico, ISIS, que se orientan a integrar a todos los musulmanes en una sola gran nación, sin importar sus diferencias culturales, étnicas o religiosas. No solo pretenden reducir la autonomía nacional, sino desaparecer las fronteras en la región de Medio Oriente, de mayoría islámica, y expulsar a todo aquel que no esté de acuerdo con sus fines. Exactamente. Sí, ¿por qué? Porque se supone que México le ha estado ayudando a Estados Unidos y Estados Unidos es el enemigo número 1 del Estado Islámico. Sin embargo, los objetivos intentan hacerse cumplir mediante la fuerza. Este tipo de proyectos políticos puede sostenerse por las armas durante algún tiempo, pero es difícil pensar que se mantengan definitivamente. Entonces, mientras que hay algunos movimientos de separación, hay otros movimientos que quieren unir algunas regiones a la fuerza, ¿no? Aunque la Unión Europea tiene características de entidad supranacional, es decir, la Comunidad Europea, la Unión Europea lo que quiere es agrupar a todos los estados de Europa para poder tener una sola moneda, tener más o menos una misma identidad cultural. Esto no significa que los países no tengan no tengan autonomía para poder tener decisiones económicas, políticas y sociales, ¿sale? Entonces es importante esa parte. ¿Cuál es la pregunta, Jorge? O sea, que si quieren formar todo. Si quisieran que Europa se viera como si fuera una sola nación, como me lo planteas en el chat, sin embargo, con la autonomía que tiene cada uno de los países. Y hay un gran rompimiento en la Unión Europea de un país. No sé si ustedes han escuchado que Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, es el que quiere salirse ya de la Unión Europea. Lo que buscaban era consolidar la moneda. Por eso es que se generó el euro, y el euro le hizo frente a el dólar. Más o menos tenían el mismo precio. De hecho, es más caro un euro que un dólar. Pero esto a raíz de que Estados Unidos estaba acaparando todo el mercado. Entonces, esta es la razón por las que se dan este tipo de uniones o este tipo de separaciones, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, en la Unión, cualquiera de sus habitantes puede viajar libremente sin necesidad de visas especiales. Esa es una ventaja de la Unión Europea, de unir hacia los países. Para cada país se comparte la misma moneda y es una zona de libre comercio. La cuestión de los impuestos en ese sentido bajan para que pueda generarse ese comercio entre las diferentes naciones. La región posee un tribunal especial que se encarga de dictar resoluciones que afectan a más de un país y tiene que ver con el asunto de la aplicación de las leyes y de las normas. Como dices, como si fuera un gran país. Es como si México quisiera unirse con Brasil, Colombia, con Argentina, para decir, vamos a hacer una moneda que le haga fuerte al dólar y que le llamemos, ¿cómo le llamaremos? Bolívar, por decirle algo, porque Simón Bolívar quería unificar a toda lo que era la parte de Latinoamérica. Y entonces, decir, bueno, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos viajar a estos países, Brasil, Colombia, pues no necesitamos visa. Solamente con que mostremos nuestro pasaporte no habría problema. Y que, por ejemplo,
los automóviles que vienen de Brasil a México no pagaran impuestos, o que el aguacate y el limón que vendemos a estas regiones no tuvieran impuestos para que los productores pudieran tener mayores ganancias. Es un ejemplo como similar a lo que le estoy diciendo, y sí sería muy buena idea, Jorge, si se llevara a cabo, porque pudiéramos hacer a lo mejor algo de frente y la economía pudiera crecer desde este aspecto. Pero obviamente que los Estados Unidos, como son nuestro vecino del norte, lo que va a tratar es no permitir ese tipo de uniones. Por eso a México lo tienen englobado en el Tratado de Libre Comercio. Adelante, ¿quién era Joel? Pero el ISIS, nada más lleva unas cuantas ciudades, ¿no? Ok, ahora ese es importante. ISIS está presente en Europa, en Medio Oriente, a lo mejor en algunos países africanos, pero no ha trascendido eso al continente americano, porque casi todos los musulmanes obviamente se ubican en esa región del mundo. Y lo que dicen es que quieren unificar a todos los musulmanes, quieren reactivar como todos los califatos, que son la forma de gobierno que tienen ellos. A diferencia, por ejemplo, de los israelíes, que son judíos, ¿no? Y que quieren también conformar su propio, ¿cómo les diré? Su propia forma de gobierno y también su propio territorio, pero resulta que ahí hay musulmanes. Entonces, ahí es como fuerte toda esa parte. Y en el caso, por ejemplo, de las relaciones que se tiene México con el mundo, tenemos que considerar que Estados Unidos no permite que nos juntemos con otros países que no sean los que le convienen a Estados Unidos con los que nos juntemos, ¿no? Adelante. Que no sean aliados de ellos, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí esa parte. En Rusia los musulmanes no son rusos los musulmanes. Irak, Kuwait, Afganistán, Yugoslavia, quizá en Pakistán hay musulmanes, Jorge. Ese es como los países que yo te pudiera mencionar en donde hay esos, ¿cómo se llama? Esas regiones de musulmanes. Pero entonces, en este sentido es que se generan estos movimientos de separación y estos movimientos de unión. Ahora, el siguiente subtema tiene que ver con refugiados y desplazados, y cuando tocamos este tema, forzosamente estamos hablando, voy a esto, que me dice Joel, ISIS es un estado terrorista, y ustedes ya vieron que tratan de generar un estado islámico, pero a través de la fuerza, a través del terror, a través de acabar de estallar bombas, de tirar, por ejemplo, en el caso de las Torres Gemelas, ¿no? Para que el mundo le dé la posibilidad de que ellos puedan manejar a sus propios recursos y su propia nacionalidad y tengan un territorio, ¿no? Entonces, no sé, aquí si por ahí contesto alguna duda de las que han puesto en el chat. Pero bueno, aquí va esto. No, sí, exactamente, no. Rusia es, digamos, otro cuento que tiene que ver con la parte de los socialistas, que ya habíamos manejado, y que es el sistema contrario al capitalismo, ¿no? Es otro tipo de movimiento de separación o de unión. Ellos, lo que querían los rusos es que algunos países se unieran a el modelo económico socialista, y eso lo estudiamos hace poquito, Jorge, con la cuestión del socialismo en Corea, en Cuba, en Vietnam, que son países que pues de alguna manera estaban como en un tratado
con los rusos, pero es diferente al Estado Islámico. ¿Ok? Y estos de los que les hablo son refugiados y desplazados. Cuando existen este tipo de enfrentamientos, pues tiene que haber gente que salga que migre de sus espacios para poder de alguna manera sobrevivir. También sucede con la cuestión de los desastres naturales. Si, por ejemplo, la gente que vivió el tsunami o los tsunamis tuvieron que irse a esa región para poder tener comida, para poder tener trabajo, esa región se quedó sin gente, porque además quedó desierta. Si en Chile hubo un gran terremoto que destruyó toda una ciudad, ellos tuvieron que irse desplazados a otras zonas de la misma ciudad chilena para poder sobrevivir. Lo mismo ha sucedido aquí en algunos edificios de la Ciudad de México con el temblor de 2017. Han tenido que dejar sus hogares para ir a otros espacios. Y estos a los que les llaman refugiados, generalmente, muchachos, son personas que vienen escapando de la guerra o de los regímenes en donde existe un autoritarismo. Por ejemplo, alguien que viene huyendo de Venezuela porque las condiciones no son las propias, como nos decía Joel, ¿no? Y entonces, imagínense, ¿no? Tendría que ir a un país como refugiado. O, por ejemplo, ahorita que hablan en el chat de Colombia, que viniera un colombiano a nuestro país como refugiado político porque los grupos del narco en Colombia no los dejan en paz. O, por ejemplo, los hondureños que van a Estados Unidos, perdón, Joel. Que allá es más la mara salvatrucha que el narco, las pandillas. Por ejemplo, en Honduras, la mara salvatrucha que no deja en paz a las familias y que los hondureños tienen que ir a Estados Unidos y se van como refugiados para no tener que vivir esa situación. Entonces, ¿sí me entienden cuáles son los conceptos? Refugiados, desplazados y migrantes. Voy a ponerles un videíto, por favor, para que puedan ustedes concretar la cuestión de los aprendizajes que tenemos que tener en esta parte. Va. Está muy bajito el volumen, pongan atención. Hoy en día no existe una definición universal de qué es un migrante. Sin embargo, para el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, una persona migrante es aquella que cambia de domicilio para buscar una mejor situación económica. Sin embargo, parémonos acá un momento, debido a que los refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas también son considerados como migrantes. Esto me lleva a hablar de nuestra segunda definición, que es la de una persona refugiada. Un refugiado es aquella persona que tiene que cruzar una frontera internacional debido a que corre riesgo de ser perseguida, torturada, de sufrir tratos crueles, inhumanos o de que se le prive su libertad de manera arbitraria. Las personas refugiadas están protegidas por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Declaración de Cartagena, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también por el principio de no devolución, que además los invito a ver en la pestaña de acá de qué se trata, pues les tenemos otros videos sobre eso. Además de la protección general que entrega el derecho internacional humanitario a las personas civiles, en el caso de los conflictos armados internacionales, el DIH también protege a los refugiados, especialmente en el Cuarto Convenio de Ginebra y en el Protocolo Adicional número 1. Esto me lleva a hablar de nuestra tercera definición, que es la de desplazado interno. Un desplazado interno es una persona que tiene que vivir dentro de su mismo país por razón de persecución, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos armados o también por catástrofes naturales. Todo esto sin irse de su país. No existe un tratado universal que recoja todas las necesidades de las personas desplazadas. Sin embargo, esto no significa que estas personas estén desplazadas. De hecho, existen varias herramientas del derecho que los protegen, como por ejemplo el derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos, y si las personas desplazadas se encuentran en un estado que hace parte de un conflicto armado, pues también el derecho internacional humanitario. Si tú quieres saber más de estos temas o tienes otros temas sobre los que quieras que hablemos, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales. Chao. Ok, perfecto. Entonces aquí ya
tenemos una idea de cómo es que son refugiados, cómo son migrantes y cómo son dígame. Usted dijo que en el video que vimos, ya que uno de los dos grupos era ETA político-militar y ETA militar, ¿cuál de los dos se disuelve o cuál de los dos desaparece por la llegada de la democracia? A ver, no te entendí muy bien porque el audio está como un poquito viciado. Trata de ser más despacito. Que usted dijo que estaba ETA militar y ETA político-militar. Y uno de esos dos se disuelve por la llegada de la democracia. ¿Cuál de esos dos era? ETA político. ETA militar permanece y es quien genera todos los atentados, ¿sale? Pero también se dice. Pero también se disuelve ya más adelante, sí, así es, Joel. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿quedó claro lo que es la migración, el refugiado y los desplazados? Ok, perfecto. ¿Quién quiere participar y me dice cuál es la diferencia entre un refugiado y un desplazado? Aquí, por ejemplo, en México hay un gran problema, pero todavía no nos genera el que nos desplacemos. Bueno, a lo mejor algunas familias michoacanas, ¿verdad? Que ya haya generado el que no puedan seguir viviendo en algunas zonas de Michoacán y tengan que migrar. Que las personas desplazadas no cruzan las fronteras de sus países. Por ejemplo, no cruzan las fronteras. A veces sí, Ulises, a veces sí, pocos casos, pero en general, sí, no se desplazan más allá de su frontera. Muy bien, Ulises. ¿Quién más? Los refugiados que se dan su vida dentro de su propio país. Esos sí son, Ulises, generalmente hacia otros países. Los refugiados generalmente son hacia otros países. Por ahí vayan poniendo notitas para que lo tengan claro, ¿sale? Ok, y vamos entonces con el siguiente subtema. El siguiente subtema tiene que ver con, déjenme ver dónde está. La nueva guerra contra ISIS. Van a ver cómo se deshizo ISIS, en cierto modo, pero todavía hay muchas células pequeñas. Pongan atención porque este es más de leer. During the last year or during this year, we have almost 47 people who have been killed by several different attacks by those cells in different sections of the camp. And again, this operation aims to clear a little bit of this chaos within the camp. This idea of having all this ideology, one of those places is
very dangerous, and we need to deal with it. Not only this operation will be, I think, just a step in that. We need a follow-up with it, then we need support. Si se dan cuenta, pues esta situación de esta guerra con ISIS, pues no ha terminado a pesar de que han logrado desintegrar una gran cantidad de las células de las que ésta se conformaba. Bien, pues todo esto, y ya ustedes hablaron del narcotráfico, el crimen global que se ha dado alrededor del mundo, y nuestro país no es la excepción, como lo hablaba, por ejemplo, Juan Francisco o Jorge, en el caso de Cártel Jalisco Nueva Generación, o en el caso de el Chapo Guzmán, o en el caso de los Beltrán Leiva, o bueno, tantos grupos criminales que existen hoy en nuestro país. Adelante, Diego, ¿me ibas a decir algo? Que de hecho, profesor, la gente que organiza el narcotráfico es la consumidora principal de armas en todo el país, o más bien en todo el mundo, y el narcotráfico no solo induye al consumo de drogas, sino que también induye también induce a lo que es la violencia y al vender armas en lo que sería el mercado negro y otras fuentes ilegales. Claro, y aquí está como ejemplo el atentado que tuvo el secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Federal, ¿no? A manos precisamente del grupo terrorista, bueno, del grupo de narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí escucharon, ¿verdad? ¿Cómo le fue al secretario de Seguridad? Era la camioneta. Y ahí, Joel, la cantidad de armas que tenían este grupo, ¿no? O que tiene este grupo en su poder. Sí, tiene muchas. Millones. Millones, y también mucho dinero y muchos vehículos, y bueno, pues ustedes ya ven cómo está aquí esta situación de crisis en nuestro país. El último subtema tiene que ver con las fronteras y la ecología. Esto tiene mucho que ver con la cuestión de cómo nosotros estamos acabando con las fronteras y con la ecología a partir del calentamiento global, la huella de carbono, y que seguramente ustedes están viendo en la materia de biología. Muy bien, muchachos. Maestro, dime, Alexa. También por nuestra culpa se están destruyendo los polos y los osos polares están muriéndose. También mucha vegetación ya se ha estado perdiendo, y muchos de los animales que todavía sobraban antes de la extinción podría decirse, de los dinosaurios así. Algunos animales que son sucesores de los dinosaurios ya se han estado extinguiendo. También muchas frutas tropicales han estado desapareciendo por la falta de agua, y también la calefacción de nuestro sistema ha estado fallando demasiado. Sí, definitivamente es un tema de primera atención. Por ahí ya yo con el otro grupo, con primero B, tengo la clase de vida saludable, y hemos visto cómo estamos con un problema gravísimo de agua. Por ejemplo, ahorita en el Estado de México, en la Ciudad de México, tenemos un problema gravísimo con el agua, porque no ha llovido como debía de llover, las presas no tienen la cantidad de agua que deberían de tener, y bueno, esto se ha convertido en un problema, en un gran problema. Vale, pues entonces vamos a dejar hasta aquí el tema. Les voy a pedir por favor que vayan anotando su nombre, empezando por apellidos, para tener su asistencia, y en cuanto lo coloquen pueden retirarse del aula. Cuídense mucho. Cuídese usted también mucho, profe. Gracias, Alexa. Y que no le dé el coronavirus, porque lo quiero ver presencialmente en la escuela. Gracias, Alexa. Vas a ver que así va a ser.
Ok, maestro, no me falle. Vas a ver que no. Nos vemos, maestro, cuídese. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego, Bueno, profe, que maestro. tenga un bonito día. Gracias. Adiós, maestro, cuídese. Nos vemos, Alexa. Cuídate mucho. Nos vemos, Adiós, Alexa. profe. Tere, cuídate mucho. A ver, porque tengo... Nos vemos, Diego. Le pongo mi nombre en el chat, ¿verdad, profesor? ¿Le pones tu nombre qué? Le pongo mi nombre en el chat. Porfa. Hasta luego, maestro. Nos vemos, Guadalupe. Cuídate mucho. Sí, maestro, igualmente.